Hola a todos, hoy no vamos a hablar solo de un movimiento literario, no, hoy vamos a contar una historia, la historia de cómo el caos absoluto de una nación fue la chispa que encendió una rebelión artística brutal, así que vamos a sumergirnos en la crónica del romanticismo español. Este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos en el siglo turbulento que lo vio nacer, descifraremos las reglas de esta rebelión tan particular, conoceremos a sus protagonistas y finalmente veremos qué nos queda de todo aquello. Y para entenderlo todo, hay que empezar por el principio, el escenario, el caldero donde se cocinó esta revolución. Nos vamos a la convulsa España del siglo XIX. A ver, para meternos de lleno en el romanticismo es que es clave entender su contexto, y el siglo XIX en España fue, digamos que fue intenso. Echad un vistazo. Empezamos con monarcas absolutistas, pasamos a un choque constante entre conservadores y liberales, luego surgen los movimientos obreros, y para rematar, el desastre del 98. Vamos, un auténtico polvorín. O sea que en el fondo todo este siglo se puede resumir así, un choque de trenes entre dos formas de ver el mundo. Por un lado, el absolutismo, la idea antigua de que el poder es de una sola persona, y punto. Y por otro, el liberalismo, esa idea nueva que hablaba de libertades, de soberanía nacional, era, literalmente, el pasado contra el futuro. Y claro, en medio de todo este torbellino político y social, nace una respuesta artística, una rebelión contra todo lo establecido. Hablemos, pues, de qué es exactamente el romanticismo. Si el mundo de antes, el de la Ilustración, era todo razón, lógica y normas, el romanticismo es básicamente dar un portazo a todo eso. Es un movimiento que lo apuesta todo a una sola carta, la libertad. La libertad total para expresar lo que sientes, lo que imaginas. En una época de opresión, esto no era solo un capricho artístico, era una necesidad vital. Y esta rebelión, ojo, tenía su propio código. Para empezar, el yo, el individuo, de repente se convierte en el centro del universo. Una respuesta clarísima a un sistema que intentaba anularlo. Luego, la libertad creativa era sagrada. Se rompía con cualquier norma. Para escapar de una realidad que asfixiaba, pues la imaginación volaba a sitios exóticos o a un pasado idealizado. También se exaltaba lo propio, la nación, como un refugio. Y la naturaleza dejaba de ser un simple paisaje para ser un espejo de las tormentas del alma. Y ahora vamos con los protagonistas. Porque en el romanticismo no se puede separar la obra de la vida del artista. Eran lo mismo, eran inseparables. Sus propias vidas fueron, de hecho, su poema definitivo. Y si hay que buscar un arquetipo, un modelo de figura romántica, ese es, sin duda, José de Espronceda, el rebelde por excelencia. Es que su biografía parece el guión de una película de aventuras. Luchó contra el absolutismo desde que era un crío, lo que le costó la cárcel y el exilio. En el amor, pues igual de radical. Raptó a su amante, Teresa Mancha, que estaba casada. Y claro, su obra es un reflejo de todo esto, dando voz a los marginados, a los piratas, a los mendigos. Vivió a toda velocidad y murió joven, con solo 34 años. A ver, si Espronceda era la explosión hacia afuera, pura acción, Gustavo Adolfo Bécquer fue la implosión. Un romántico que llegó un poco más tarde, mucho más íntimo, pero con una intensidad que quema por dentro. La vida de Bécquer fue una colección de golpes, la verdad. Pobreza extrema, una enfermedad, la tuberculosis que lo persiguió siempre, un matrimonio infeliz y, por encima de todo, un desamor terrible que se convirtió en el motor de toda su poesía. Y, trágicamente, su vida también se apagó a los 34. Y fijaos en esta cita porque lo resume todo a la perfección. Para Bécquer, el amor correspondido era algo casi místico. Era una experiencia que podía cambiar el mundo. El simple hecho de que la persona amada le mire le hacía creer en Dios. Pura intensidad romántica. Pero ojo, que esta rebelión no se quedó solo en los poemas. Se subió a los escenarios. Vamos a ver cómo el romanticismo reventó las reglas del teatro para impactar directamente al espectador. Y el personaje estrella del teatro romántico es, sin duda, este señor. Don Juan Tenorio, el rebelde definitivo. El tipo que desafía a la sociedad, a la moral y hasta a los fantasmas del más allá. Fijaos en esta arrogancia. Con esta frase, don Juan básicamente se ríe en la cara de todas las normas sociales. Para él, el amor, o lo que él llama amor, es un juego, y todas las clases sociales son simplemente su tablero. Y esto es su manual de instrucciones. Su filosofía de vida reducida a un método casi de ingeniería. Un día para enamorar, otro para conseguir, otro para abandonar, y solo una hora para olvidar. Es el desprecio absoluto por los sentimientos de los demás, convertido en una fórmula. Pero no todos los románticos eran poetas atormentados o seductores legendarios. No. Hubo otro tipo de rebelde, el que usó su pluma como si fuera un bisturí.
Hablemos de Mariano José de Larra. Larra, al que todos conocían como Fígaro, fue el gran cronista trítico de su tiempo. Pero detrás de esa pluma afiladísima se escondía una desesperación total, un amor imposible y una decepción gigantesca con la España que veía a su alrededor. Un pesimismo tan profundo que lo llevó al suicidio con solo 28 años. Y esto resume de forma genial su artículo más famoso. Vuelve a usted mañana. Con esta repetición, que es cómica pero a la vez desesperante, Larra denuncia la pereza, la burocracia, la incompetencia de la sociedad española. Una crítica que, bueno, a lo mejor nos suena un poco, ¿verdad? Bueno, y después de este viaje por el caos, la pasión y la rebeldía, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Cuál es el eco que todavía hoy nos llega del romanticismo español? Al final, si nos tenemos que quedar con una sola idea, creo que es esta. El romanticismo español fue mucho más que un estilo literario. Fue la demostración de que del caos, tanto personal como social, pueden hacer un arte que sobrevive al tiempo. Fue la capacidad de transformar el dolor y la pasión en algo eterno. Y con esto llegamos a una última pregunta, una reflexión para llevarse a casa. En nuestro mundo, un mundo lleno de reglas, de algoritmos, de expectativas, ¿dónde encontramos hoy nuestra rebelión romántica? ¿Cuál es nuestra forma de defender el yo frente al sistema? Ahí queda la pregunta.